Hola, ¿cómo están? Parece que el conocido voyeur Mark Zuckerberg ha vuelto a las andadas con eso de espiar a las personas. En los tribunales de San Francisco de Estados Unidos se presentó una demanda contra Instagram y su empresa madre, que es Facebook, por espiar a los usuarios a través de las cámaras de los celulares. Brittany Conditi, una usuaria residente en New Jersey, inició la demanda al afirmar que Instagram accede a las cámaras de los celulares de sus usuarios mientras están en la aplicación, lo cual permite recopilar datos lucrativos y valiosos a los que de otro modo no tendría acceso. La demanda también alega que al obtener datos personales extremadamente privados e íntimos sobre sus usuarios, incluso en la privacidad de sus hogares, Facebook puede aumentar sus ingresos publicitarios al dirigirse a los usuarios como antes nunca pudo hacerlo. La demanda se produce después de los informes que surgieron en julio pasado, cuando un error de Instagram permitió a la empresa acceder a las cámaras de los iPhone, incluso cuando no se estaban utilizando. Los usuarios simplemente estaban pasando fotos o las historias. Facebook dijo en esos momentos que se trataba de un error y que estaban tratando de solucionarlo. En este caso se trata de la versión beta final de Instagram del iOS 14 para iPhone. Muchos usuarios informaron que estaban viendo cómo la luz verde de su cámara indicaba que estaba la cámara prendida cuando ellos no la estaban usando. La compañía informó a través de su vocero que encontraron un error en el iOS 14 beta que indicaba erróneamente que algunas personas estaban usando la cámara cuando no lo estaban haciendo. No accedemos a su cámara en esos casos y no se graba ningún contenido, dijeron. Por supuesto que Facebook o Instagram no son las únicas aplicaciones que espían, como lo veremos en un momento. Lo irrisorio de estos hechos es las respuestas de las compañías. Siempre son errores de las aplicaciones. El tema es que esos errores siempre son a favor de ellos. Nunca se escuchan a los usuarios quejarse porque no pudieron encender su cámara o no pudieron encender su micrófono. Siempre es al revés. Por error siempre se encienden solas. Me hacen acordar al chino del supermercado, que siempre por error el cambio es a favor de él. Por otra parte, hace poco más de un mes, Facebook cerró una demanda colectiva en su contra al aceptar pagar 650 millones de dólares por una demanda iniciada hace 5 años ante la denuncia de recopilación y manipulación ilegal de datos biométricos de millones de personas. Esa demanda se inició en Illinois, en Estados Unidos, porque el Estado no permite que eso se haga sin previo consentimiento del usuario con, en este caso, la aplicación. Cosa que no ocurrió. Facebook hacía reconocimiento facial de las fotos publicadas en la página. Las famosas sugerencias de etiquetas y los desafíos, por ejemplo, de FaceApp, que para el envejecimiento, donde uno se sacaba la foto y la foto viajaba a los servidores para ser envejecida y allí se obtenían los datos biométricos que luego a través de inteligencia artificial y luego se vendían vaya a saber a quién. Facebook insistió en que no había violado la ley, pero terminó arreglando la demanda en esos 650 millones de dólares porque si el juicio avanzaba, tenía un costo final estimado en 45.000 millones de dólares. Como dije antes, si bien es la más famosa, Facebook o Instagram no son las únicas que provocan irregularidades y espían a los usuarios. En marzo de este año se denunció que muchas aplicaciones muy populares que pueden leer, leen en realidad el contenido del portapapeles de los celulares, tanto de iPhone como de Android. Cualquier cosa que el usuario copie antes de ser pegado en el portapapeles, esas aplicaciones, si están funcionando, lo pueden leer.
Pueden ser contraseñas, pueden ser datos del usuario, pueden ser datos de cuentas bancarias, cualquier cosa de esas que esté en el portapapeles puede ser copiado. Se denunció a aplicaciones como TikTok, el sitio Reddit, fabricantes de juegos PopCap que tiene juegos como BGWell, Fruit Ninja, Plantas vs Zombies. Y también lo hacen aplicaciones, una aplicación por ejemplo se llama 10% Happier, que se usa para meditar. ¿Para qué una aplicación para meditar necesitará leer nuestro portapapeles? La cuestión es que luego de las denuncias, la mayoría prometió que iban a dejar de realizar esas prácticas. Así que si usted tenía algo copiado en el portapapeles que fuera importante mientras jugaba con las frutitas, tiene que considerar que en estos momentos puede estar en la computadora de algún ruso, de algún coreano o vaya a saber dónde. Por supuesto que no todo se trata de celulares y computadoras. Tampoco podían estar ausentes los Smart TV. En el año 2017, Wikileaks filtró miles de documentos que mostraban las operaciones encubiertas de espionaje de la CIA sobre Internet para piratear teléfonos, tablets, computadoras y otros dispositivos. El programa de espionaje que más llamó la atención fue un software malintencionado que se instalaba y se instaló en algunos modelos de los televisores Smart TV Samsung. El ataque lo perpetró la CIA y junto al MI5 de la Agencia de Espionaje de Reino Unido. Básicamente lo que hacía el software era simular que el televisor estaba apagado, pero siempre se mantenía encendido el micrófono, grabando las conversaciones y enviándolas a servidores de la CIA. Si bien ese caso fue un ataque cibernético, en realidad todos los Smart TV recopilan información de lo que los usuarios ven y los envían a los servidores de sus anunciantes. Casi todos traen funciones para desactivar ese envío de información, pero se ha denunciado que algunos Smart, por más que se desactivan, igual hacen el trabajo sucio de espionaje. Y ya para ir cerrando este breve informe, porque esto del espionaje recién comienza. Para cerrar volvemos a nuestro voyeur Mark Zuckerberg. A Mark parece que ya no les alcanza con espiarnos a través de cámaras y micrófonos. En conversaciones internas de Facebook el año pasado anunció sus serias intenciones de trabajar con dispositivos que leen la mente, dispositivos de lectura cerebral. Pero es tan buena gente Mark que intentará no ser tan invasivo como su amigo Elon Musk, que tiene el proyecto Neuralink. Ya sabemos que se trata de introducir un chip en el cerebro de las personas para controlar computadoras. Así que Facebook busca leer los dispositivos a través de los pensamientos desde afuera. Ya trabaja con eso desde el año 2014, cuando compró la firma Oculus en $1.000 millones, una empresa que se dedica a la realidad virtual y a la realidad aumentada. En noviembre de 2019, Facebook, en un acuerdo secreto, pero se calcula que invirtió unos $1.000 millones, compró la empresa Control Labs, que se dedica esa empresa a las interfaces entre el cerebro de las personas y las computadoras. Uno de sus productos estrella de Control Labs es una especie de reloj que lee los pensamientos que cuando van dirigidos hacia los dedos, intercepta esos pensamientos y desde ahí puede controlar dispositivos, sin necesidad de tocarlos. Tanto la propuesta de Elon Musk como la de Zuckerberg venden el eslogan de lo necesario que es para permitirle a las personas con capacidades motoras reducidas poder controlar prótesis o dispositivos y otros elementos electromecánicos con la mente. Eso es muy motivador y loable. Pero siempre hay un pero. Pregunto ahora lo mismo que he preguntado en videos anteriores. ¿Cuál es el límite? Conociendo los nefastos antecedentes de estas personas oscuras, especialmente Zuckerberg,
que afronta juicios por invasión de privacidad y censura. ¿Cuál es el límite que le impida hacer lo que quiera con nuestros pensamientos? ¿Qué pasará cuando se acoplen los datos que ya recopilan de las redes sociales con datos cerebrales en vivo? Más preocupante aún, ¿qué y quién permitirá o impedirá el camino inverso? Es decir, ¿qué ocurrirá cuando la lectura de los pensamientos se transforme o se resuelva en escritura de los pensamientos? ¿Ustedes suponen que estamos muy lejos de eso? Yo diría que no. Pero no se queden con mis comentarios, investiguen, lean, busquen y luego mediten. Porque solo seremos verdaderamente libres si conocemos lo que nos rodea, pero también si nos conocemos profundamente a nosotros mismos. Nada más, suscríbanse al canal para seguir despertando conciencias y compartan este video en sus redes sociales, así se difunde el mensaje. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.